Pues nada, ha sido un día bastante delicado, hemos tenido bastantes garantías y mantenimientos y aparte de eso hemos tenido tiempo para ir avanzando esta Ford Ranger que ya tenemos, ya la culata ya está armada y la verdad que me gusta cómo está quedando, no sé, me parece que el trabajo está hecho, no sé, al detalle, por lo menos lo hago con todo el cariño del mundo. Tenemos el cazola, ya le veis ahí empapelado, porque le hemos pintado los detalles, ya sabéis, lo de las puertas y eso, en negro mate. Está quedando espectacular y le hemos avanzado muchísimo. El tema de la instalación eléctrica, bueno, hemos aprovechado la que tenía, pero ya tenemos todos los faros delante, luces, bueno, de todo. Y la parrilla, esa parrilla, no sé cuánto me costará homologarla en todos, pero creo que de aquí todos los Land Rover tienen que salir con esa parrilla porque me parece que les da el toque definitivo. Eso y las ruedas, ¡buah! Entonces, nada, yo creo que ya esta semana le meteremos un buen avance. Sobre todo me hace falta que el exterior esté para empezar con el proyecto de homologación. Entonces, yo creo que esta semana lo que es la parte de fuera la tendremos. Y bueno, y lo demás, los interiores y eso, aunque nos lleve más tiempo, pero le llevamos muy encauzado. Quiero que por lo menos antes de que acabe el mes de marzo le tengamos más que preparado. El Discovery, bueno, ya hemos arreglado el elevalunas, Rafa ahí se lo ocurrió y la verdad que muy bien. Y nos falta el chorreo por abajo de la antigravilla que le damos nosotros. El viernes viene su propietario desde Madrid. Entonces yo estoy súper ilusionado porque la verdad que están siendo unos meses bastante delicados en cuanto a ventas. No lo digo yo, sino lo dice todo el mundo. Pero bueno, nosotros estamos, bueno, seguimos vendiendo y nada, nos hace muchísima ilusión entregar los coches vendidos. Y encima es que en cuanto quitemos el Discovery y quitemos el Cazorla, empezamos con otro proyecto más. El Nissan Patro que tenemos aquí seguramente sea el siguiente y la parte exterior ya la tenemos bastante dominada, así que y seguiremos proyecto a proyecto, empezaremos uno, le terminaremos y así haremos con toda esa tanda de Land Rover que tenemos allí. Esta semana que viene, no sé si esta semana o la que viene, vienen de Estados Unidos a ver el Land Rover verde, verde precioso, vaya, es un cochazo ese. Y también nada, lo que es rematar los detalles y terminarle nos va a llevar poco tiempo, así que en el caso de que se le quiera llevar para Estados Unidos, pues sin duda alguna contrataremos nosotros todo el contenedor, el viaje, todo eso, y le tendrá allí suele tardar una media de un par de meses le tendría allí. Entonces, si queremos hacer trato con ellos y que la gente y poder llevar estos coches para allá, necesitamos darle muchísima ligereza y empezar a llevar para allá. Así que nada, vamos a ver si descansamos un poco. Mañana será otro día, pero me encanta el ritmo que estamos llevando. Rafa y yo, la verdad que vamos a demostrar a todo el mundo que aquí hay un par de gallos, pero de los buenos, de los que saben trabajar y de los que aprenden cada día, que es también muy importante. Nos vemos mañana.